Queridos hermanos y hermanas, hoy entramos en el corazón de uno de los capítulos más fascinantes de la historia cristiana: las apariciones de Fátima. No se trata solo de visiones místicas, sino de un intrincado mosaico de misterios, guardado en los tres secretos que han perturbado no solo a la Iglesia sino al mundo entero. Más de un siglo después de esos eventos extraordinarios, el eco de Fátima todavía resuena, trayendo consigo interrogantes que parecen entrelazarse con el destino mismo de nuestro futuro. ¿Por qué las apariciones de Fátima evocan temor y fascinación tanto en la Iglesia como en los corazones de los fieles? ¿Y cómo podemos estar seguros de que en Fátima se manifestó lo sobrenatural? A través de este video, exploramos estas preguntas, intentando desvelar los misterios ocultos en los mensajes de la Virgen María. Los invitamos a unirse a nosotros en este viaje de fe, y les pedimos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, para formar parte de nuestra comunidad y mantenerse al día con los próximos contenidos. Antes de adentrarnos en los eventos y secretos que conmovieron al mundo, es importante aclarar un punto crucial. La aproximación de la Iglesia Católica hacia fenómenos como las apariciones y las revelaciones privadas es de extrema cautela, contrario a lo que muchos pueden pensar. La Iglesia analiza estos eventos con rigurosa seriedad, consciente de que, aunque puedan parecer confirmaciones del credo cristiano, en realidad pueden esconder trampas, como herejías o falsas doctrinas promovidas por aquellos que buscan aprovecharse de la fe ajena. Esta actitud prudente es confirmada por la historia, como en el caso de Medjugorje, donde, a pesar del creciente número de peregrinos, la Iglesia ha mantenido una posición de cauteloso escepticismo. Hecha esta necesaria premisa, debemos entonces preguntarnos: ¿qué ocurrió en Fátima para que la Iglesia tomara tan en serio tanto las apariciones como los secretos que la Virgen dejó a los tres niños protagonistas de las visiones? Como se dijo, en Fátima ocurrieron eventos, quizás únicos en ciertos aspectos, que lograron romper cualquier escepticismo dentro de la Iglesia. En 1930, la Iglesia declaró creíbles las visiones de los niños y permitió oficialmente el culto a la Virgen de Fátima. Y esta declaración fue confirmada por Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, quienes han demostrado una fuerte devoción a la Virgen de Fátima, una devoción que no han ocultado sino declarado públicamente. Para entender de dónde surge esta fuerte devoción, debemos comprender que en Fátima, en aquellos días de 1917, ocurrieron hechos realmente sorprendentes. En 1917, en el corazón de Portugal, tres niños, Lucía, Francisco y Jacinta, testificaron haber encontrado a la Virgen María, prometiéndoles futuras apariciones. Estas afirmaciones generaron conmoción, especialmente en un periodo de fuerte laicismo gubernamental en Portugal, pero a pesar de las presiones y encarcelamientos, la fe de los jóvenes y de los fieles no vaciló. Lo que finalmente rompió toda barrera de escepticismo fue el milagro del sol, el 13 de octubre, cuando, ante cientos de miles de testigos, el sol pareció bailar en el cielo, un fenómeno que incluso los más escépticos y los medios gubernamentales se vieron obligados a reconocer. Lo extraordinario fue que el milagro ocurrió el mismo día y a la misma hora que los tres niños habían señalado. Este acontecimiento, que aún hoy es posible consultar leyendo las páginas de los periódicos de la época, tiene realmente algo de milagroso, pero no es solo por esto que podemos considerar Fátima como una señal divina real. Otro aspecto que la Iglesia considera para atestiguar la autenticidad de los fenómenos místicos es el análisis de las vidas de los protagonistas de estos eventos. En este caso, eran tres niños: Lucía, Francisco y Jacinta. Eran tres pequeños pastores analfabetos, que pasaban el día pastoreando animales, niños simples que difícilmente podrían haber orquestado tal engaño. Francisco y Jacinta murieron pocos años después, como por cierto, fue profetizado durante las apariciones por la Virgen María.
Francisco debido a la epidemia de gripe española, mientras que Jacinta debido a una larga y dolorosa enfermedad. De los tres, solo Lucía logró vivir una larga vida, consagrándola al Señor y viviendo en aislamiento y oración. Lucía no obtuvo ningún beneficio personal de las visiones de la Virgen, y este aspecto también apoya la autenticidad de toda la historia. Aunque el milagro del sol fue algo excepcional, la Virgen de Fátima dejó algunos mensajes mucho más importantes a los tres pastorcillos. Dejó tres secretos que, como sabemos, dejaron al mundo entero con el aliento suspendido. El primero y el segundo secreto se hicieron públicos en los años 40 y se referían respectivamente a la visión del infierno y la predicción del fin de la Primera Guerra Mundial, seguida de una advertencia sobre la posibilidad de una Segunda Guerra Mundial más devastadora si la humanidad no se convertía. Además, la Virgen pedía la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Por varias razones, la consagración de Rusia se realizó solo en 1984 por Juan Pablo II. Pocos años después, desde 1986 en adelante, en Rusia comenzaron a imponerse nuevas líneas políticas que llevaron a la desintegración del bloque soviético. Muchos creen que esa consagración realizada por el Papa contribuyó al fin de la Rusia comunista. Pero es el tercer secreto de Fátima el que genera mayores preocupaciones. El Vaticano lo hizo público solo en el año 2000, describiéndolo como una visión profética del sufrimiento de la Iglesia, que incluía la imagen de un papa asesinado. El secreto se pensó había profetizado el atentado sufrido por Juan Pablo II, que solo por un milagro logró salvarse. Juan Pablo II se convenció toda su vida de que realmente ese día, una intervención divina lo salvó, y por otro lado, los testimonios de los médicos que lo operaron confirman esta convicción del Papa. La bala hizo un extraño recorrido dentro del cuerpo, un recorrido en zigzag que preservó los órganos vitales. Pero a pesar de estas evidencias y su publicación, muchos creyentes y estudiosos tienen sospechas fundadas para creer que no todo el mensaje ha sido revelado, alimentando hipótesis que sugieren la existencia de partes aún ocultas, que podrían contener advertencias más graves o predicciones específicas aún no cumplidas. Hipótesis apoyadas por algunas palabras de Benedicto XVI, quien precisamente en una visita al santuario de Fátima, declaró que los mensajes de Fátima no se limitan a una realidad histórica pasada, sino que siguen teniendo relevancia también para el futuro. Sus palabras exactas fueron: se engañaría quien pensase que la misión profética de Fátima ha concluido. Pero ¿qué ha comunicado de tan terrible la Virgen María a los tres pastorcillos si aún hoy, después de más de un siglo, la Iglesia no quiere publicar el texto íntegro? Las hipótesis más probables son tres. Algunos creen que el secreto predice otra guerra mundial, aún más devastadora que la Segunda Guerra Mundial. Esta hipótesis ha ganado fuerza al inicio del conflicto en Ucrania, cuando el Papa Francisco decidió consagrar nuevamente a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Una decisión que confirma aún más lo que hemos dicho anteriormente. La Iglesia Católica no solo cree firmemente en las revelaciones de Fátima, sino que parecería conocer un futuro aterrador que está intentando cambiar de todos modos siguiendo las indicaciones de la Virgen María. El conflicto en Ucrania parece haber abierto realmente un escenario dramático. La hipótesis de una guerra dramática es ahora más probable. ¿La Virgen María había advertido sobre un conflicto nuclear que destruiría y aniquilaría para siempre a la humanidad? Esta sigue siendo una hipótesis que hoy, tanto por el comportamiento del Papa como por las cuestiones geopolíticas, parece ser posible. Pero hay quienes también creen que dentro del tercer secreto, la Virgen profetizó una nueva persecución contra la Iglesia y una gran apostasía masiva con la pérdida de fe de muchos cristianos. El Papa Francisco ha dejado declaraciones muy duras. En varias ocasiones ha afirmado que el diablo ha logrado entrar en el Vaticano. No sabemos específicamente a qué se refería,
pero parece claro que algunos eventos lo habrían perturbado profundamente. Y el Papa Francisco no ha sido el primer papa en hacer referencias similares. Tampoco podemos subestimar la renuncia de Benedicto XVI. ¿Está ocurriendo algo terrible en el Vaticano? ¿El mal ha logrado penetrar en la Iglesia y logrará destruirla? Una última hipótesis concierne a la posibilidad de una intervención divina que pueda cambiar la historia y salvar a la humanidad de una catástrofe global. El tercer secreto ha profetizado un escenario terrible que solo Dios podrá detener. No tenemos certezas al respecto, pero al parecer, la Iglesia podría estar ocultando el contenido del tercer secreto para no perturbar a los fieles con lo que podría ser un contenido dramático y apocalíptico, pero también para evitar ataques por parte de enemigos que podrían usarlo para desacreditarla. Al mismo tiempo, la Iglesia parece realizar acciones, como las repetidas consagraciones de Rusia, dirigidas a evitar un escenario dramático. No sabemos qué es exactamente lo que oculta el tercer secreto, pero sabemos que quienes lo han leído quedaron extremadamente perturbados. El tercer secreto, según las indicaciones de la Virgen María, debía ser revelado en 1960, pero Juan XXIII, después de leerlo, decidió no revelarlo, y lo mismo hicieron los demás papas. Queridos hermanos y hermanas, no podemos saber qué ocurrirá en el futuro próximo, pero sabemos que la Virgen nos ha llamado a todos a la conversión y a la oración. No olvidemos rezar, no olvidemos profesar nuestra fe y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. Háganos saber en los comentarios qué piensan sobre las apariciones y los 3 secretos de Fátima, y no olviden suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos y formar parte de la comunidad de fe y oración. Que Dios bendiga a todos nosotros.